Estuve preso casi 17 años. Obviamente entré dentro del proceso revolucionario como todos con la esperanza de que las cosas se hicieran como lo deseábamos, que era cambios preservando las libertades, no quitando las libertades porque no tenía sentido quitar a un régimen tiránico para poner otro. El régimen oía poco y el régimen hablaba mucho, decía todo, tomó el control de la voz, tomó el control de la opinión pública, invadiendo todos los medios que había, y también tomó el control de la legalidad, yéndose por encima de la ley, no haciendo leyes apropiadas para mantener, bueno, lo que era fundamental, que era mantener las libertades públicas. La lucha que se inició fue primero dentro del propio sistema, no fue violenta desde un comienzo. En Cuba hicieron los opositores o personas que de alguna forma u otra empezaron a ver las cosas con otra perspectiva distinta a la que el régimen estaba teniendo. Teníamos criterios opuestos en algunos aspectos. Tratamos de hacer las cosas por la vía pacífica, se hicieron mítines en las calles, se hizo influencia y se trabajó en las escuelas, en las universidades, se hizo lo que se pudo. En aquella época los partidos políticos eran inexistentes. Por tanto, en ese primer tiempo no hubo mucha cosa que hacer desde el punto de vista civil en Cuba. Los cubanos no toleraban fácilmente el uso de la fuerza. Eso es lo que yo pienso que pasó. Y la prueba soy yo. Es decir, que vivía de mi profesión, ya tenía mi familia, había estado envuelto en el proceso contrabatista, tenía la sensibilidad y el deseo y la aspiración además de vivir en paz en el país. Y además tenía criterios sociales, criterios de justicia social, de haber luchado por las libertades, y no toleraba fácil cuando la revolución se iba por encima del poder. Yo no creo que exista la posibilidad de que una Cuba que sostenga el mismo aparato de terror que ha tenido y sigue manteniendo pueda vivir en paz. La violencia, hay que crear una nueva mentalidad. Y la primera es, desactiva tú la violencia, porque es que por ahí empezó todo. La violencia ha creado todo lo demás. Y yo creo que hay que pararla. La violencia hay que pararla también el día que de alguna forma o de otra llegue, en el cual el país empiece a buscar otro futuro. Hay que insistir extraordinariamente dentro de todas las fuerzas de oposición y del propio gobierno también. Yo no veo los cambios en Cuba bajo una guerra, yo no los veo así. Creo que lo más interesante que puede hacer el régimen cubano es empezar a activar con nuevas leyes la desactivación del aparato de terror, el que hay sobre la gente. Sin esos cambios no van a facilitar nada. Si los hacen, bueno, ya empiezan las libertades. Las extras. En Cuba hay libertades, pero hay libertades fundamentales que no existen. Y hay que devolverlas a la gente. La seguridad también. La seguridad de que no te llevan del hogar por 30 años o 20 años, conozco gente así, por expresar tus opiniones. Yo creo que ya se está realizando, como decía, aunque los cubanos no queramos, o parte de los cubanos, y me pongo entre esos, no porque yo no la quiera, sino porque me parece que sí entiendo las dificultades que hay, extraordinarias dificultades para esa reconciliación. Por tanto, no es una posición pesimista en ningún sentido. Es decir, siempre que siento eso, me enamoro de la idea, siempre, aún desde el presidio, de los cambios, de la sobrevivencia, de un cambio en el país y de que el techo fuera para todos, aún desde prisión. Pero eso requiere un trabajo. ¿Sabes que nunca lo he guardado? Ni contra el carcelero primero, que me metió en aislamiento 100 días, y cuando le pedí un poco de agua me dijo, muérete de sed, ni con él. No, definitivamente no me alcanzaba, no, es decir, no me lastimaba, no podía, es decir, no podía. Yo seguía con mi optimismo,
seguía con mi paz donde estaba, en el hoyo asqueroso donde estaba, era un hoyo, definitivamente. Eso tenía bastantes realidades bien dolorosas como para que una cosa de esa naturaleza del carcelero lo veía como que esto es lo que él siente, esto es lo que el carcelero es. Y ya está, lo veía con frecuencia. Gente con mando que pensaban que eran, bueno, era lo único que tenía o había tenido hasta ese momento en su mundo y usaba muy bien la bota militar para patear a otro. Pero en definitiva decía, eso es lo que vale, hasta ahí llega. Porque en la realidad humana siempre ves esas diferencias. Quien de alguna forma o de otra devuelve bien con bien y otros que devuelven mal con mal. Siempre he pensado que más me lastimaba entrar en algo como de esa naturaleza, el odio al carcelero, el odio al que me reprime, cuando eso me lastimaba a mí mismo. Decía, bueno, déjame mantener la rebeldía. Esa es mi venganza. El opresor es opresor. Hay que convencerlo o vencerlo en el campo de batalla o modificarlo o influir de otra forma, pero no es lo que no es negociable para nadie que esté en una situación de esa naturaleza es dejar de vivir y seguir adelante con sus cosas. Los prisioneros hacíamos eso. Había ocasiones muy difíciles. ¿Sabes lo que se cantaba en el presidio? Tú ves, yo no lloro, tú ves que yo no lloro, en conga, paseando por los grandes corredores de la isla de Pino. Eso es lo que hacía el prisionero. Decíamos eso porque era la realidad, nos importaba poco todo aquello. Porque es que cuando uno se opone a un régimen totalitario, de la forma esa en que había que oponerse al régimen y con la violencia y la fortaleza que tenía el sistema, uno sabía que tenía el 100% de posibilidades, o un 99%, por no ser pesimista, de perder en el camino, de perder la vida. Y eso ya uno lo había dado, definitivamente, desde un principio. Hubo un segundo para decidir.